Hola y buen día, Ramírez, Hernando, Canchari, Ramos. ¿Qué tal me escuchan? Buen día. Buenos días, profe. Buenos días, profesor. Sí se ¿Todo lo bien? escucha bien. Gracias. Última semana de clases, se acaban las clases. Nos vamos de vacaciones. Vamos a ver. Qué bien que se vaya terminando el ciclo, pues, y todos ustedes aprobadas, aprobados, con buena nota. ¿Qué más? Ah, qué bien, qué bien. A ver que vaya llegando la gente linda y nos vamos. Acaba de llegarse por acá, estoy enviando 4. Acá están los colegas, están enviando 4. Bueno, que sigue enviando. Vamos a ver. Otra vez, ya pues. Párale, colega. Ya. Bien, bien. Entonces el tema que nos convoca ya estaba en pantalla ahí hace 2 horas. Como esperándolo a ustedes. Tenemos ahí la depreciación, la primera parte. Bueno, al menos hoy vamos a ver la depreciación. Ya la amortización lo veremos la próxima clase. Pero hoy vamos por la depreciación. Seguramente hay distintos conceptos de depreciar, ¿no? El término depreciar es disminuir valor, ¿no? Depreciado, se ha depreciado. Incluso la moneda, se ha depreciado el sol frente al dólar, o al contrario, se ha apreciado. Es al contrario, apreciado, despreciado. Pero en contabilidad mucho se habla de la depreciación de activos fijos. Incluso tenemos ahí, en términos de norma, ¿no? En términos de norma tenemos ahí la NIC 16, ¿no? Anote ahí, la NIC 16, que trata de propiedad, planta y equipo, donde están todos los activos fijos, y ahí, en una parte por ahí más, luego vamos a revisar también esa norma, donde está la depreciación. Aun cuando no hay una abundancia de conceptos de lo que es, pero todos estamos de acuerdo que la depreciación es la pérdida de valor de un activo por el hecho de estar funcionando o de no estar funcionando y estar guardado ahí y va perdiendo valor, ¿no? Y pasa en muchos casos, ¿no? Incluso en maquinaria, en equipos, se oxida, ya no funciona, hay que repararlo, etcétera. Pasa en algunos casos. Como que pasa hasta en cosas que tenemos aquí en el hogar, ¿no? Recuerdo, bueno, últimamente no me ha pasado, pero alguna vez compré una impresora. Y lo utilicé ahí la primera vez como para probarlo, ¿no? Y después, como no había nada que imprimir, como 2 meses que no imprimí. Cuando quise imprimir, ya no funcionaba. Le cambiaba la tinta, le por acá, por allá, ajuste, reajuste y nada. Y nunca imprimió. Tuve que comprar otro. Pero eso, lo que técnicamente le llaman también la obsolescencia, ¿no? Los aparatos se vuelven obsoletos por la falta de uso. En esto de la apreciación, mucho en contabilidad se aplica el método de línea recta. Tienes un valor de un activo, y a ese valor se le aplica una tasa y, el resultado es la depreciación. Como decir, si un activo fijo, digamos, cualquiera que fuere, vale 10,000 y su depreciación es 20%,
A esos 10.000 le aplicamos el 20% y ya tenemos ahí la depreciación del año, ¿no? Del año. Sobre eso habría que calcular, digamos, los meses o los días si quisiéramos así determinar un dato exacto. Bien, pero no solamente es el único método que se utiliza, ¿no? Porque tenemos incluso más técnica. Este método más técnico, el método de unidades producidas. El método de unidades producidas. El método de línea recta es un método, como su nombre indica, así, recto, directo, práctico, ágil, pero totalmente injusto. En el sentido, digamos, que se considera como que un bien estuviera funcionando todo el tiempo. Mañana, tarde, noche, las 24 del día, 24/7, como dicen. Y eso no es tan cierto, ¿no? No es tan cierto porque la maquinaria, los equipos tienen sus paradas ahí, ¿no? Y no necesariamente operan todos los días. Entonces, frente a ese método, así que, que funciona así como acabo de indicar, aparece el método de unidades producidas. Este método de unidades producidas, como su nombre indica, se aplica, digamos, de acuerdo a las horas de funcionamiento de una máquina, de un aparato. Si funcionó 20 horas al día, ya solamente esas 20 y no 24. Si funcionó solamente 8 horas al día, solamente se tiene en cuenta esas 8 horas del día y no las 24 horas, como se hace, digamos, en el método de línea recta. Además, hay otros métodos, ¿no? La suma de dígitos, el método de doble saldo decreciente y otros métodos, algunos de los cuales no son aceptados tributaria ni contablemente. Pero lo que sí son aceptados tributaria y contablemente es este método de línea recta. Tributariamente, la ley del impuesto a la renta lo acepta. Contablemente también está en la DIC 16, como acabo de indicar, propiedad, planta de equipo. Y también este método de unidades producidas está, digamos, ahí considerada en términos de la ley del impuesto a la renta, que es de la norma que se refiere a la depreciación, y también en la NIC 16 también acepta, digamos, este método de unidades producidas. Eso como preámbulo. Además, contablemente tenemos cuentas, ¿no? Cuentas, porque esta depreciación es considerada como un gasto a efectos tributarios. Entonces tenemos ahí un cargo a una cuenta de gasto, con un abono a una cuenta de pasivo, y ya está ahí el asiento por naturaleza. Y luego hay que hacerle la aplicación a los costos correspondientes según el área donde funcionen. Si se trata de una máquina, va a ir al costo de producción. Cualquier otro aparato deberíamos ver a qué área pertenece. Si se trata de una computadora, posiblemente algunas computadoras estén en el área de producción y deberá aplicarse al costo de producción. Pero otras computadoras estarán en el área administrativa e irán ahí a los gastos administrativos, ¿no? Otras computadoras estarán en el área de ventas, ¿no? Y irán ahí a los gastos administrativos, perdón, a los gastos de venta en este caso. Entonces, por ahí va. Pero hay otros casos bien especiales, como por ejemplo, ¿qué pasa con la depreciación cuando un activo fijo se traslada a una existencia? Usted revise su plan de cuentas, por favor, ahí, ubiquen la cuenta 27, yo le estoy diciendo ahí, para acordarme el nombre completito. Nombre completo de la cuenta 27, activos no corrientes mantenidos para la venta. Activos no corrientes mantenidos para la venta. Esta cuenta se relaciona con esa cuenta 33. O sea, todos los activos fijos que la empresa ya no quiere utilizarlo porque por una u otra razón lo quiere vender, lo tiene que pasar de la cuenta 33 a la cuenta 27. Pero ¿qué pasa con la depreciación?
La depreciación de ese activo fijo va a estar en la cuenta 39, ¿sí? Va a estar ahí en la cuenta 39. Pero al pasar de la 33 a la 27, también tiene que pasarse de la 39 a una divisionaria que está por acá, en la 27, que habla, digamos, de la depreciación de activos. Acá está, 275, la divisionaria 275. Depreciación acumulada, no, este es de inversiones, más arriba, el 274, entonces, hay bastante divisionaria por aquí. A ver, 274, ¿dónde está? 274, activo, a eso se refiere activo biológico, ¿no? Vamos a ver, ¿dónde anda esto? Total que se pasa una divisionaria de la cuenta 27, ¿no? A ver, ¿no? Aquí. Maquinaria, costo de regulación, acá está. Buenos días, profesor. Adelante, lo escucho, sí. Buenos días. Sí, buenos días. Adelante, le escucho. Bueno, acá está. Acá está la 27, 27.6, 276, ¿no? 27.6, donde están las distintas cuentas que se pasan ahí, ¿no? Y así, digamos, hay varios casos donde se tiene que trabajar con la depreciación. Por ejemplo, hay un caso especial también de la depreciación cuando se compra activos fijos por arrendamiento financiero, ¿no? Ahí se habla, por ejemplo, de depreciación acelerada, ¿no? Si un activo normalmente se deprecia, por decir, a 10% anual, con depreciación acelerada puede depreciarse a 50% anual y en 2 años, digamos, se ha depreciado el 100%. Eso es permitido de acuerdo con la norma. Entonces hay mucho pan que rebanar en este contexto. Bien, entonces nos vamos a seguir con el temario, ¿no? Depreciación de activos fijos y amortización de intangibles es el tema general, ¿no? Pero por ahora, como acabo de indicar, vamos a ver solamente esto de la depreciación y por ahí aparece la definición que ya lo venimos mencionando. Tenemos varios conceptos de la depreciación, ¿no? Pero también ahí el cálculo con diferentes métodos correspondientes. Y luego todo esto, cómo terminan los estados financieros, ¿no? Porque esto de todas maneras va a terminar, la depreciación va a terminar, por un lado, en el estado de situación financiera, y por otro lado va a terminar en el estado de resultados, en ambos estados de estado. Lo que sí, nunca va a llegar la depreciación al estado de flujo efectivo, ¿no? Porque la depreciación no es una salida de dinero, menos una entrada, ¿no? No tiene nada que ver con el dinero, por lo tanto no tiene nada que ver el estado de flujo efectivo. Tampoco la depreciación tiene incidencia en el estado de cambios en el patrimonio neto, ¿no? Esos dos estados no tienen nada que ver. Pero sí el estado de situación financiera y el estado de resultados que entran a taller acá. Y por acá hay un punto que dice tratamiento económico, financiero, tributario y contable, tanto de la depreciación y la amortización. Y luego agrega, presentación de la depreciación y amortización en el estado de resultados. Claro, porque ahí llega como costo, en algunos casos, como gasto de administración, como gasto de venta en otros casos, y lo acabo de indicar hace ratito. Pero voy a hacer un paréntesis aquí cuando dice tratamiento económico. ¿Qué tiene que ver esto de la depreciación con el tratamiento económico? Bueno, tiene que ver, mire, cuando una empresa compra un activo, en realidad está adquiriendo riqueza, porque es propietaria de un activo fijo, ¿no? Y cualquiera no lo es, ¿no? Y además ese activo fijo lo compra para generar riqueza dentro de la empresa, desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista económico, se tiene un activo que hace más rica a la empresa. Y el hecho de que trabaje ese activo fijo hace, digamos, que trabaje en pro de la mayor riqueza de la empresa. ¿Y mayor riqueza para qué? Para atender un mercado.
donde hay oferentes, que puede ser la empresa, y demandantes, los clientes de ahí. Se da eso desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista financiero, miren, tengan en cuenta estos puntos de vista, porque estos puntos de vista marcan la pauta del conocimiento. Aquí no se trata solamente de agarrar, o pasa en algunos casos, de hacer un registro contable, sino hay que ir sopesándolo eso. ¿Tiene tratamiento financiero de la depreciación? No, fíjense, no tiene tratamiento financiero. Pero algunos dirán, pero si es un gasto, ¿cómo no va a tener tratamiento financiero? Bueno, las finanzas o el aspecto financiero tiene que ver con la entrada de dinero o la salida de dinero. Ingreso de dinero, egreso de dinero. Y en la depreciación no hay ninguna salida ni egreso de dinero. Es uno de esos gastos de los varios que hay en las empresas que no implica ningún desembolso de la empresa. Es un gasto, sí, pero no es un egreso. Una peculiaridad que existe en este concepto de la depreciación como de la amortización de intangibles. Son gastos, sí, pero no son egresos, no son desembolsos, no hay dinero que sale de una empresa. Pero el tratamiento tributario, la depreciación, tiene que ver con, ya lo he dicho hace ratito, ¿no? ¿Con qué ley? Me indica ahí, desde el punto de vista tributario, ¿con qué ley tiene que ver la depreciación? Bueno, lo he dicho hace ratito, ¿no? Como para que vayan ustedes sintonizándose. La ley del impuesto a la renta y su reglamento. Anótenlo, pregunta examen. La ley del impuesto a la renta y su reglamento. La ley del IGB no tiene nada que ver. Otra ley que sí tiene que ver es la ley del ITAM, que es el impuesto temporal a los activos netos, que justamente ve el valor de los activos, ¿no? Pero en la medida que tengamos más activos fijos, vamos a tener obviamente más activos en general, ¿no? Y de acuerdo con como tengamos más activos, si esto supera 1.000.000, vamos a tener que pagar el impuesto temporal a los activos netos. Y si tenemos, como pasa en las micro y pequeñas empresas que no llegan, digamos, a 1.000.000 de activos en total, que no son contribuyentes o no están obligados a declarar el impuesto temporal a los activos netos o ITAM. Contablemente, a ver si han ido escuchando, contablemente, ¿qué norma debo tener en cuenta? ¿Qué NIF, qué NIC, NIC, qué NIC debo tener en cuenta? NIC 16, profesor. ¿Me repiten, por favor? NIC 16. Correcto. ¿Quién dijo? Nombre. Carolina Zurita. Muy bien, muy amable, Zurita. Te felicito. Una y otra vez. Igualmente, anoten ahí su compañero, por favor. La norma contable, la norma internacional de contabilidad que tiene que ver con la depreciación es la NIC 16, propiedad, planta y equipo. Ahí, la mitad de esa norma habla del costo de la propiedad, planta y equipo. Y la otra mitad habla de la depreciación de esos conceptos, sus métodos, la forma como se aplica y todos los detalles. Bien, entonces, y también como norma contable no podemos dejar de lado el plan contable general empresarial, obviamente, ¿no? Si estamos hablando de la cuenta 6839, 27, y otra 27 para la depreciación, 27 y 27, estamos hablando ahí que hay cuentas diseñadas en el plan de cuentas especialmente para registrar. Y eso es así en la mayoría de empresas
de comercio, de industria y servicios, ¿no? Porque las entidades financieras, por ejemplo, también tienen su plan de cuentas y también consideran la depreciación. Y hay otras entidades como las AFPs, las empresas de fondos mutuos, fondos colectivos y otras, así empresas especiales que tienen su propio plan de cuentas, ¿no? O como las mismas entidades del Estado, las entidades gubernamentales, ¿no? Que tienen su plan de cuentas y que también tienen su NIF y también tienen su plan de cuentas. Que no vamos. Bueno, los objetivos o competencias están relacionados con los temas que ya hemos venido ligeramente comentando. Bueno, ¿qué es la depreciación? Y miramos al otro lado, al lado derecho, y vemos ahí un conjunto de activos, como un vehículo, otro vehículo, un edificio, ¿no? Una edificación, ¿no? O abajo con aparatos de cómputo y otros aparatos, etcétera, ¿no? Muebles, ¿eh? Todo lo que constituye, digamos, desde la cuenta 33, ¿no? Ahí, aquí nosotros utilizamos el plan de cuentas a través de la cuenta 33 o la NIC 16 a través de la propiedad planta de equipo que menciona todo eso, a todos estos bienes que estamos viendo. Son a estos bienes lo que se aplica, digamos, la depreciación, a los bienes tangibles, ¿no? Tangibles. Ya los bienes intangibles también tienen un fenómeno o un elemento que disminuye su valor y que es la amortización. Y que hay que tener en cuenta, hay que cuidado con confundir con amortizar un préstamo, que es otra cosa. Amortizar un préstamo es diferente a amortizar un intangible. Amortizar un préstamo es pagar el préstamo, devolver el capital de un préstamo. En cambio, la amortización de intangibles, ¿qué cosa es? Es la pérdida de valor de algún intangible como un software, por ejemplo. Entre otros, ¿no? Pero aquí aparecen algunos conceptos, ¿no? Y miramos ahí al costado derecho, ahí los aparatos de cómputo que ahora es común, digamos, en las viviendas, en los hogares, ni qué decir, pues en las empresas, ¿no? Todas las áreas tienen ahí uno o más aparatos de cómputo. Ni qué decir, por ejemplo, en los laboratorios de las entidades académicas, ¿no? Desde inicial, primaria, secundaria, pregrado, maestría, doctorado, todos los programas que se presenta una universidad debe tener laboratorios, ¿no? Laboratorios de cómputo, laboratorios de cómputo, entre otros laboratorios, por cierto, ¿no? Pero de cómputo de todas maneras, al menos es lo más común. Incluso las universidades que dicen, nosotros estamos llenos de laboratorios, venga acá. Están hablando de estos laboratorios de cómputo, ¿no? Porque también hay especialidades que requieren otro tipo de laboratorios, como las especialidades de odontología, medicina, obstetricia, ¿no? Etcétera, etcétera. Bien, ¿qué dice aquí el concepto? Vamos con el concepto, ¿no? Dice, es la pérdida o disminución en el valor material o funcional del activo fijo tangible. No dice pérdida o disminución. ¿Por qué? Pero se sobreentiende, digamos, que esa pérdida es por el uso que se le puede dar o por la obsolescencia que ha ocurrido en el tiempo. Hoy por hoy, por ejemplo, estos medios de cómputo dicen que tienen una vida, una, el año computacional se considera como de 4 meses nada más. Es decir que cada, cada componente de cómputo normalmente puede funcionar para 4 meses, porque en 4 meses sale ya una versión nueva. Y, y muchas empresas necesitan o quieren estar con esos componentes nuevos. Por eso que
de las compras que antes, antes cualquier universidad compraba así aparatos de cómputo y se le iba todo su dinero. Ahora no. Ahora alquilan, van a una empresa que alquile estos aparatos y nuevos y los tienen ahí alquilados y usando. E instalados en el local de la universidad. Y entonces, como son alquilados, ya no son activos fijos de la empresa. Por lo tanto, no se deprecian. Hay que tener en cuenta eso también. Y aprovecho ahí para recalcar. Un activo fijo se deprecia por una empresa siempre y cuando sea de su propiedad. O esté, digamos, por alguna disposición que le dan, que sin que sea su propiedad, pueda, digamos, disponer del mismo y utilizarlo como tal, ¿no? Como pasa, por ejemplo, en el arrendamiento financiero, ¿no? En el arrendamiento financiero, una empresa necesita una maquinaria y no va a un proveedor de maquinaria, sino va a una entidad financiera, que no es el banco, sino es una empresa de arrendamiento financiero, que está asociada en algunos casos, amarrada, ligada a un banco. Entonces le dice, entidad financiera de arrendamiento, necesito una máquina de tales características, de tal tamaño, para que haga esto y lo otro. Ya, le dice la empresa, ya, ¿está bien? Captado todo, grabado. Déjame unos días y te doy la información. Inmediatamente se contacta con todos sus proveedores a nivel nacional, internacional, y consigue el aparato, la máquina que necesita esta empresa. Y entonces, una vez que ya tiene la máquina, incluso posiblemente ya lo tenga desde antes, ¿no? Pero estoy asumiendo que no lo tuviera. Entonces, inmediatamente le comunica, ya, tu máquina te va a costar tanto. Y te voy a dar mediante un arrendamiento financiero. ¿Y qué es eso? De repente dice la empresa. Bueno, mediante este arrendamiento financiero, este bien lo vas a ir pagando por partes, pero tú lo puedes considerar ya como de tu propiedad. Una suerte de alquiler-venta, digamos. Y como va a estar dentro de tu propiedad, aunque no sea totalmente tu propiedad, ya puedes depreciarlo. Y le puedes hacer una depreciación acelerada, porque la ley te permite eso, por decir. Incluso ese arrendamiento financiero, anoten ahí, también está grabado con el IGB, cosa que no pasa con los préstamos, donde no aparece el IGB, ¿no? Y lo hemos visto en muchos casos, ¿no? Pero un arrendamiento financiero, donde una empresa no recibe dinero, sino recibe una máquina, un lote de computadoras, un lote de aparatos así de maquinaria, equipo, etcétera, o un edificio, o vehículos, que hay muchas compras de ese tipo por esta modalidad de arrendamiento financiero, que es un crédito bastante oneroso, es caro frente a otros créditos. La tasa dependerá pues, de la entidad financiera, porque tiene tasa diferenciada, ¿no? Y además la tasa tiene que ver con el riesgo de cada cliente, ¿no? Pero el asunto, digamos que una empresa sin tener nada va a otra y obtiene la máquina y comienza a pagarlo, como si fuera un alquiler por cierto número de años. Al final de esos años, si quiere, puede devolverlo. Y si no, también tiene la opción de comprarlo definitivamente, de quedarse con la maquinaria, el equipo, el vehículo, el terreno, la edificación, en forma definitiva. Ya eso dependerá, digamos, de la parte correspondiente, pero la alternativa está ahí. Entonces, hay muchas alternativas por las cuales uno puede obtener estos bienes. Incluso hay otros, ¿no? Hay otros que funcionan así.
de la siguiente manera. Yo, empresa, tengo este lote aquí de aparato de cómputo y me voy a una entidad de estas de arrendamiento financiero. Mire, esto es lo que tengo, pero quiero que me dé dinero, pero sin que yo pierda mis aparatos de cómputo. ¿Eso es posible? Sí es posible. Y se llama el leaseback. Leaseback. Eso se llama técnicamente el leaseback, donde prácticamente en la vida real yo le vendo transitoriamente a una entidad de arrendamiento financiero mis bienes. Esta entidad de arrendamiento financiero me da el dinero y yo saco hago uso de ese dinero y sigo adelante. Pero luego tengo que pagar mensualidades por mis bienes que le he cedido al otro y que el otro me dio dinero. Suponiendo que ha sido por 12 mensualidades, cumplo con las 12 y luego otra vez. Bueno, mis bienes nunca se movieron, ¿no? Nunca se movieron, siempre estuvieron conmigo, ¿no? Pero en realidad, estando conmigo eran de otro, ¿no? Eran de otro, porque ya lo había entregado, lo había vendido, ¿no? Hay una serie de operaciones que se dan así de esa manera, ¿no? Incluso durante ese tiempo que yo lo vendí y recibí dinero, pero los aparatos seguían siendo míos, yo lo puedo haber seguido depreciando. Ese es el tema. Lo puedo haber seguido depreciando. Bien, luego dice que acá, vamos a la diapositiva, dice, lado izquierdo, la depreciación es un procedimiento de contabilidad que tiene como fin distribuir de manera sistemática y razonable el costo de los activos fijos tangibles menos su valor de desecho. Ajá, anoten ese término, valor de desecho. Si lo tienen entre la vida útil estimada de la unidad. Mucho vamos a hablar aquí de ese valor de desecho, valor residual o valor de salvamento, le llaman, que es una suerte, digamos, de cálculo que se hace que al cabo de cierto tiempo puede tener un valor. Por ejemplo, yo tengo aquí mi vivienda, y digo aquí, esta vivienda a los 20 años se va a depreciar totalmente, pero voy a tener un valor de salvamento y va a costar, digamos, a ese tiempo me va a costar 50,000. O tengo una serie de equipos de cómputo y digo, todos estos equipos, digamos, al final de su vida útil, van a seguir teniendo un valor. Ya no va a ser el valor de los 5,000 que me costó inicialmente porque ya perdieron valor, sino va a ser, por ejemplo, 500 soles. Ya esos 500 es este valor de desecho, valor de salvamento, que también se le llama, o valor residual, como le dije, que también se le llama. Seguimos. Perdón, depreciación es el deterioro que sufren los bienes de capital, también se le llama aquí a los activos fijos bienes de capital, durante el proceso productivo. ¿Por qué? Por el uso, ¿no? Y dicho deterioro dice que es cuantificable y aplicable en los costos de producción de una empresa. Y no solamente de producción, sino de administración o de venta, como también lo hemos indicado. Es decir, está dando cuenta, digamos, que mientras tengamos unos bienes que son del activo fijo y en la medida que lo utilicemos, esto se va a desgastar, se va a deteriorar. Y ese deterioro nosotros podemos contabilizarlo y lo podemos contabilizar como un gasto para efectos tributarios. Y ojo, cuando decimos gasto para efectos tributarios, quiere decir que
este gasto sirve para deducir, o en todo caso disminuir la renta imponible y por tanto pagar menos impuesto a la renta. Por eso que algunas empresas que compran arrendamiento financiero aplican esto de la depreciación acelerada para pagar menos impuesto a la renta por 1, 2, 3 años que tengan esos activos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Algunos se estarán preguntando, pero profesor, está bien, los bienes pierden valor, ¿no? Porque si tenemos una computadora acá y lo tenemos 1 año, 2 años, 3 años, va perdiendo valor, ¿no es cierto? Eso es lo lógico. Pero ¿qué pasa, profesor, si lo reflotamos, como dicen? Esa reflotación también es considerada, ¿no? Es considerada para este caso como término de revaluación de activos fijos. Si a esta computadora que vemos ahí, por ejemplo, le cambiamos internamente el disco, un disco de 100 gigas a 500 gigas, o a 10 terabytes, qué sé yo, todas estas unidades de medida que se tiene ahora con, con los almacenadores de información, de kilobytes lo pasamos a terabytes, por decirlo. Es un cambio tecnológico extraordinario. Por lo tanto, eso inmediatamente sube su valor. Y lo mismo puede hacerse a nivel de la memoria. Y ambos componentes son internos. Posiblemente algunos ni se den cuenta que existen, ¿no? Pero sin eso no funciona el aparato, ¿no? Pero también puede hacerse cambios externos, ¿no? El modelo de monitor, el modelo de teclado, ¿no? Tantas cosas que se pueden hacer, ¿no? Incluirle cámara, ¿no? Por lo general, a veces, cuando se trata de PCs, por ejemplo, no viene sin cámara, ¿no? Pero se le puede incorporar cámaras, se le puede incorporar otros componentes y se revalorizan. Pero así como se revalorizan, otra vez se van a depreciar, ¿no? Porque comienzan a utilizarse, ¿no? Así es. Es como, se me ocurre, es como que nosotros, por ejemplo, estamos ahorita trabajando, y trabajando nos estamos agotando. Y luego almorzamos y otra vez y otra vez nos revaluamos, ¿no? Y otra vez estamos en función y seguimos adelante, ¿no? Pero más o menos así funciona todo esto, ¿no? Y así por aquí hay varios conceptos que tenemos ahí, cuestión de que lo lean, casi la mayoría coincide, ¿no? En esto. Ah, comento ahí, el otro día estuve haciendo un comentario, no sé si con ustedes o con el otro grupo, de la filosofía de la depreciación. ¿Cuál es la filosofía de la depreciación? O sea, ¿por qué existe? ¿Por qué se acepta como gasto? ¿Por qué se acepta como gasto para efectos tributarios? Se acepta como gasto en el entendido, digamos, de mantener la fuente. A nivel del impuesto a la renta es así. Se habla, digamos, de la fuente. La fuente es la empresa, es la maquinaria, es lo que hace, ¿no? Esa es la fuente de riqueza. Entonces, todo lo que contribuya a mejorar la fuente, a mantener la fuente, es aceptado. Tal como todos los gastos deducibles del impuesto a la renta se consideran, digamos, como tales, se aceptan como tales para efecto de mantener la fuente. Es decir, mantener la empresa, que finalmente es la que va a dar la renta y a través de la cual puede cobrar el Estado el impuesto a la renta u otros tributos. Entonces, esta depreciación se ha dado, digamos, en esos términos. Te acepto
que deprecies tus activos fijos a 20%, 10%, 5%, cualquiera que fuere la tasa que vas a aplicar. Aunque no te dice, digamos, la administración tributaria, pero tienes que ahorrar, ¿no? Porque con ese gasto que te estoy aceptando es para que tú puedas comprar nuevamente el vehículo, las computadoras o la maquinaria que necesitas para mantener la fuente. Entonces, bueno, en el mundo americano, europeo, eso se hace así. Es más, lo hemos copiado de por allá, ¿no? Pero lo que no hemos copiado es que estas empresas ahorran. Tienen una aceptación como gasto y ese importe lo ahorran realmente o forman ahí una reserva y lo consideran como intangible para que cuando termine el tráiler que vemos ahí, los vehículos que vemos acá, termine su vida útil, inmediatamente podamos reponer y comprar un vehículo o una flota de vehículos más. Aunque el costo puede haber subido, pero ya tengo ese colchón ahí de ahorro que me puede ayudar. Y por eso vemos aquí esa figurita aquí esa figurita, miren, que hace una referencia, hay una ranúngula, un chanchito, una suerte de chanchito, debería ser considerado como tal. Pero el peruano no lo entiende así. Ni el gran empresario, ni el mediano, ni el pequeño, ni menos el microempresario no le interesa. Le da, digamos, a la máquina, al aparato, al vehículo, le da 24/7. Para acá, para allá, costa, sierra, montaña, lo lleva, lo trae. Le da un mantenimiento así solamente pasajero y dale, sigue, ¿no? Y en tanto llega un momento y ¡pum! Se planta todos los aparatos y ya no funcionan. Porque no se les ha tratado, digamos, adecuadamente. O sea, no sabemos cuidar las cosas, no sabemos cuidar las cosas. Incluso, por ejemplo, el hecho de mantener conectados los aparatos las 24 horas a una fuente eléctrica, eso no es bueno. Recuerden, la electricidad es calor, eso va a calentar la máquina. Y si uno mismo, hay que darnos cuenta, porque si uno está, digamos, en un ambiente caliente un día y está el otro día también, y si no hubiera, digamos, la noche que enfría un poco eso, caliente, vamos a estar afiebrados finalmente. Pero más o menos así funciona todo eso. Entonces la filosofía de la depreciación es que se ahorre para poder, digamos, nuevamente adquirir un bien similar o mejor al que hemos tenido. Esa es la filosofía. Y deberíamos aplicarlo a nivel de micro, pequeñas, medianas empresas. Y a ustedes les pido ahí, pues, si no trabajan por ahora, la mayoría al menos, que más tarde ahí aconsejen a los propietarios, a las empresas donde trabajan, a los directivos, digamos, que apliquen el ahorro, ¿no? El ahorro para recuperar los activos que puedan estar utilizando. Porque si no, esto a los 4 o 5 años termina deteriorándose y terminamos sin nada, ¿no? Como que ha pasado en muchas empresas, ¿no? Por ejemplo, ahora ya están destruyendo, cambiando por ahí en la avenida Argentina, en la avenida Colonial, muchas empresas, ¿no? Pero hace 5 años, por ejemplo, uno pasaba por ahí y parecía un cementerio, cada tremendo locales ahí con maquinarias ahí tiradas, ahí acabadas, que no servían para nada, ¿no? Y la empresa obviamente cerrada, ¿no? Ya no funcionaba, ¿no? Y no era porque se había trasladado a otro sitio, sino ya no funcionaba. Por esa falta de filosofía, digamos, del ahorro para recuperar los bienes
los bienes de capital necesarios para el funcionamiento de las empresas. Pero por acá siguen los conceptos, por acá, esta tiene terminología. Bueno, aparecen aquí varios términos que ya lo hemos ido mencionando, algunos. Depreciación, obviamente ya hemos dicho que es el gasto por el uso de un activo, ¿no? Pero aparece el costo inicial, ¿no? El costo inicial no de la depreciación, sino del activo, ¿no? Porque el que se va a apreciar es el activo, ¿no? Podemos decir que de otra manera que la depreciación se da sobre un activo subyacente. El activo subyacente es la propiedad, planta y equipo que tenemos. Si no tenemos propiedad, planta y equipo, no vamos a depreciar nada, ¿no? Y si tenemos propiedad, planta y equipo, sí vamos a aplicar la depreciación. Luego tenemos esta famosa expresión valor en libros. Y es el valor con el cual entra un activo fijo a la contabilidad, a la contabilidad de una empresa o al patrimonio de una empresa. El valor en libros. Si en este momento compro un bien por 20.000, nuevecitos, 0 kilómetros, como dicen, esos 20.000 es el valor en libros en este momento. Y a partir de ahí ya comienza a reducirse ese valor. Y aquí a fin de año ya no costará 20.000. Costará 20.000 menos el importe que se ha depreciado durante el año. También tenemos este término periodo de recuperación, ¿no? Y eso es otro que hemos visto como el valor de salvamento, ¿no? Valor de salvamento, valor residual, ¿no? O periodo de recuperación, etcétera, ¿no? Vida útil es otro término que de mucho uso, ¿no? La vida útil. ¿Cómo se calcula la vida útil? Bueno, para calcular la vida útil de un bien, tiene que ser a través de un perito, ¿no? Por ejemplo, aquí al costado derecho tenemos ahí, ¿cuál es la vida útil de un camión? ¿Cuál es la vida útil de la siguiente máquina ahí, una montacarga? O esa escalera telescópica, o ese tractor que está ahí, o esa pala mecánica, etcétera, etcétera. Cualquier bien de lo que estamos viendo ahí, ¿no? Tiene que ser un especialista de que nos va a dar la vida útil correspondiente. Pero hay que recurrir, digamos, entonces a un especialista de estos, a un ingeniero mecánico para que nos diga todo esto. Bueno, no necesariamente, porque en la práctica, ¿qué tenemos? En la práctica, ¿cómo salvamos esta situación en la práctica? En la práctica tenemos ahí las tasas tributarias, ¿no? Las tasas tributarias de depreciación. Y a través de esa tasa tributaria de depreciación ya podemos deducir la vida útil. Por ejemplo, si me dice la administración tributaria, tu tasa de depreciación de edificaciones va a ser 5% anual, ¿qué me está diciendo? ¿Qué me está diciendo? Que el 100% es igual a 20 años, ¿no? Y si me dice, tu tasa de depreciación va a ser 10% al año, eso se deduce, ¿no? Por lógica, que la vida útil es 10 años. Y si me dice, tu tasa de depreciación es 25%, como el caso de los aparatos de cómputo, 25%. Entonces, indirectamente te está diciendo que la vida útil es 4 años, porque al 100% entre 4 te da ese 25%, digamos, que estamos hablando. En el caso de vehículos, que vemos acá algunos, ¿no? La tasa de depreciación tributaria es 20% anual, ¿no? 20% anual. Lo que nos está hablando de una vida útil de ¿cuánto? Obviamente de 5 años, ¿no?
Y así sucesivamente. Les cuento que hasta las gallinas ponedoras tienen una tasa de depreciación, porque se le considera como un activo fijo. Y si tienen la gallina ponedora, también será, pues, se me ocurre ahí, un toro semental, un caballo semental, un burro semental. Incluso esto también se da en forma similar en las plantaciones. Claro que ahí ya no se llama depreciación, sino se llama agotamiento. Por ejemplo, bueno, ahora digamos con tanto químico que hay, ha cambiado un poco, ¿no? Pero antes, por ejemplo, antes uno sembraba, digamos, desde una planta, se me ocurre, de palta, de mango, y esa planta de estas frutas demoraban unos 10 años para crecer, para dar frutos, pero luego te duraban como 50, 100 años para dar, de cada cierto tiempo te dan frutos. Pero llegaba un momento que también, ¡pum!, se agotaba, ¿no? Se agotaba la planta, ¿no? Y todo eso todo eso sí, técnicamente está determinado, y el contador también tiene que leer y aplicar, digamos, una serie de cosas de ese tipo, ¿no? Porque generalmente aquí en Lima, en la capital, pues no hablamos de plantaciones o de ganado, ¿no? Estamos hablando ahí, generalmente estamos hablando de maquinaria, equipo, muebles, enseres, cómputo, por ahí, no pasamos. Pero uno que va a ser contador no necesariamente va a hacerlo acá en Lima y en la ciudad, ¿no? De repente le ofrece una chamba, pues ir a trabajar a una empresa agroindustrial de Ica, de Trujillo, de Chiclayo, de Piura, ¿no? Y allá lo que va a encontrar, digamos, son las plantaciones, ¿no? Las plantaciones de café, las plantaciones de uva, las plantaciones de uno y otro, de uno y otro bien, ¿no? Y ahí tiene que aplicar eso, ¿no? Lo mismo, digamos, en departamento ganadero, como Cajamarca, por ejemplo, y otros. ¿Qué pasa si una empresa ganadera de Cajamarca te dice, mira, ven acá y te voy a pagar tanto acá, y, y no tienes otra opción, y tienes que aprender ahí, inmediatamente ponerte a aprender todo lo que compete, digamos, al manejo del ganado, ¿no? Los costos de mantenimiento del ganado, la depreciación aplicada al ganado, o el agotamiento aplicado al ganado en este caso, y así sucesivamente, ¿no? Bueno, uno así pasa, pues uno estudia y no sabe qué oportunidades le podrán venir en el tiempo. Y a veces hay que aprovechar cualquiera que fuera la oportunidad, ¿no? Que decía en este mundo bastante competitivo, y especialmente en contabilidad hay mucha competencia. Todas las universidades del país tienen contabilidad. Y en algún momento decían algunos, contabilidad no se puede enseñar virtualmente, tiene que ser necesariamente, tiene que ser presencial, ¿no? Falso, ¿no? Falso. Ahorita las universidades privadas tienen hasta 3 programas para contabilidad, ¿no? La contabilidad presencial, porque hay chicos que no trabajan y que pueden estar ahí, ¿no? Programa programa de formación virtual, que todas sus clases lo reciben virtualmente. Y hay otro programa, el programa a distancia, ¿no? Que se parece al virtual, pero no es totalmente virtual. En este caso, toda la información está virtual, pero ni siquiera cuenta con el profesor, ¿no? No te ponen ahí el programa, y el estudiante tiene que leer. El profesor va a llegar solamente a tomar examen,
y a dar algunas pautas, algunas aclaraciones. O están monitoreando las tareas que ya están preestablecidas en el sistema, como los foros y todo ese conjunto de instrumentos que sirven para la enseñanza, ¿no? En eso se ocupa, pero ya el docente no da clase, las clases están ahí, están en manuales especiales que han sido diseñados para cada programa, ¿no? Y así está funcionando para contabilidad y está funcionando para otras especialidades, ¿no? De forma que ahí están los distintos retos que se presentan. Bueno, vamos avanzando un poco por acá. Y llegamos acá, al método. Este es el método que establece, como ya lo indiqué, la ley del impuesto a la renta y también la NIC 16, ¿no? Y es mayoritariamente utilizado por los contadores. Uno, por su facilidad y tratamiento y todo lo que compete, ¿no? Y además porque acabo de indicar que está, digamos, es aceptada por la ley del impuesto a la renta y también por la parte contable, de modo que el contador tiene la libertad de utilizarlo para ambos fines, contables y tributarios. Bien, el nombre método uniforme o de línea recta, la NIC 16 le llama método lineal. No dice línea recta ni uniforme, no, lineal. Pero esos tres nombres que vemos ahí son similares. Uniforme, línea recta, lineal. Uniforme, ¿por qué? Porque se aplica una tasa, trabaje o no trabaje el activo fijo, trabaje o no trabaje la empresa. Se aplica ahí en forma uniforme en todo momento. Bueno, ¿qué dice la literatura? Dice, este método se basa en el hecho de que los cargos por depreciación, está hablando de la cuenta 68, cargos, depreciación anual, son del mismo importe para todos los años de vida útil del activo. Si una empresa tiene un activo que vale 200.000 y se deprecia el 10%, será pues 20.000 mensual, ¿no? Y esos 20.000 es para el año 1, para el año 2, para el año 3 y así hasta el año que terminen. En la práctica, dice, en la práctica comercial, el cargo anual por concepto de depreciación se determina dividiendo la diferencia entre el costo original, abajo vemos la formulita, ¿no? CO, costo original, menos VS, valor de salvamento o valor residual, como también dije hace un momento, ¿no? Diferencia que en la práctica es igual a la depreciación total, dice, entre costo original menos valor de salvamento entre los años de vida útil del activo. Entonces, nos invita, digamos, esta fórmula a determinar cuál es el costo. ¿Cuál es el costo? Y yo les digo a ustedes, por favor, les pregunto, ¿cómo se establece el costo de un activo fijo? ¿Me indican, por favor? Sé que ustedes han venido practicando ahí bastante compra de activo fijo, 33, 40, 45, 46, ¿no? 33, 40, 46, ¿no? Bastante eso. Y han aplicado. Eso que registramos en la cuenta 33 es el costo. Pero ¿cómo explicamos? ¿Cómo se determina ese costo? ¿Cómo determinamos ese costo? Yo les pregunto, ¿el costo de un activo fijo lo crea o inventa el contador? ¿Sí o no? Creo que me he equivocado de salón, ¿eh? Delegada, ¿estás por ahí?
Hola, Sí. hola. Sí, profesor, presente. Ya, gracias. Bueno, voy adelantando ahí. Bueno, el contador no tiene por qué inventar cifras, ¿no? El costo original va a estar pues en el documento de compra, ¿no? Que puede ser una factura, que puede ser una boleta o cualquier otro documento, ¿no? Generalmente, si es una empresa, digamos, va a ser una factura, ¿no? Y ahí va a estar en el documento fuente, en la factura, va a estar el costo, ¿no? Es el valor de compra, ¿no, profesor? Claro, es el valor de compra, exactamente. Es el valor de compra, en este caso el activo fijo, el costo original. El contador, como reitero, no inventa cifras, no crea nada, sino el papelito manda. Ahora, ese valor de salvamento, ¿quién va a determinar? Ya dije hace rato, un perito, ¿no? Un perito tasador, ¿no? Que puede ser un ingeniero para el caso del inmueble que vemos acá al lado derecho, o puede ser un ingeniero mecánico para el caso de un vehículo, o puede ser para una maquinaria también, o puede ser un ingeniero informático para un equipo de cómputo, ¿no? El valor de salvamento. Que muchas veces se obvia en las empresas ese valor de salvamento. O le ponen ahí uno adrede, más o menos ahí, ¿no? Sin ningún rigor técnico, ¿no? Y la vida útil, igualmente, la vida útil tiene que ver, está relacionada con ese valor de salvamento. Porque el perito tiene que establecer cuántos años va a durar una máquina. ¿Sí? Este inmueble va a durar, por decir, va a durar 20 años. Y al cabo de los 20 años va a tener un valor de tal cantidad. Es el perito. Y el contador solamente tiene que recoger esa información y aplicarlo. Pero entonces, para determinar la depreciación necesito ahí el costo, que está en la factura de compra, el valor de compra, como dice la señorita. Y el valor de salvamento y vida útil lo debo obtener de otra manera. ¿Y qué pasa, digamos, si en la empresa no contrata, digamos, a un perito porque le sale muy caro, ¿no? El contador, ahí comienza la inventiva del contador. Ahí comienza el contador dice, ¿qué datos tengo? ¿Qué datos tengo? Pero no los inventa, sino que simplemente la información está en algún lugar, ¿no? Y en este caso la información puede provenir de la SUNAT, ¿no? La SUNAT ha establecido tasas de depreciación tributaria. Y esas tasas están relacionadas directamente con la vida útil, como ya lo mencioné hace ratito. Y entonces por ahí va deduciendo esos valores. Este valor de salvamento en algunos casos le pone 0 y la vida útil le pone, según el caso, 20 años, 10 años, 5 años, etcétera, etcétera. Aquí tenemos un caso práctico, ¿no? Dice, la compañía de inversiones Palacio Real S.A. compró una mezcladora. Ahí está la mezcladora al costado. Ahí está la mezcladora de concreto, ¿no? Valorizada según factura. Mire ahí, valorizada según factura. Ahí está, pues, ¿dónde está el valor de compra? En la factura, ¿no? Según factura en $17,500. La misma a la que se le ha estimado, miren, la misma a la que se le ha estimado una vida útil de 6 años. No dice quién lo ha estimado, pero se sobreentiende que lo hace un experto. Si se trata de una máquina mezcladora, no lo va a hacer el cocinero, no lo va a hacer el contador que sabe de moler ripio, de mezclar cemento. Ni siquiera en su casa ha hecho eso. ¿No? Entonces, no estamos formados para eso. Entonces, para determinar la vida útil de esta máquina, un ingeniero mecánico. Y si no hay un ingeniero mecánico, ya pues un ingeniero civil. Pues el ingeniero civil sabe, digamos, él no ha hecho la máquina, pero sabe, digamos, de
porque lo utiliza ahí en las construcciones, ¿no? También por añadidura lo podemos obtener, ¿no? Pero aquí, al caso práctico, miren, en la vida real, alguien tiene que darnos esos años de vida útil. Para el ejemplo, aquí lo podemos tomar así adrede, ¿no? Pero en la vida real debemos obtenerlo de un lado. Yo le estoy dando alguna pauta de dónde se puede obtener. Después no digan que en la universidad no enseñan a nada, ¿eh? Porque algunos dicen, lo que se da en la realidad es totalmente diferente a lo que nos enseñan. No, no es totalmente diferente, ¿no? Les estamos dando la pauta, ¿no? Les estamos dando la pauta para ello. Si quieres saber la vida útil, que lo tiene que terminar en la vida real, no te estoy diciendo que pongas un número adrede, ¿no? Te estoy diciendo que contrates un perito, o que busques la tasa de depreciación tributaria. Ella tiene dos alternativas. O te valgas, digamos, a determinados valores que tienen los colegios profesionales y por ahí sacas, ¿no? Hoy por hoy no hay que quejarse de la información. Está la información por ahí. Simplemente hay que saber encontrarlo. Luego dice que sabían que al darnos la vida útil de 6 años, también paralelamente nos dan el valor de salvamento. Reitero, este valor de salvamento es que al final de los 6 años, esta mezcladora va a tener ese valor. Si queremos venderlo, lo tenemos que vender sobre esa base de 2.500. Y si queremos revalorizarlo, de antemano ya tenemos esos 2.500. Y queremos poder ponerle algunos aditamentos, a esos 2.500 le sumaremos otros. Y ya tendremos otro valor. Pero ese es el valor que va a tener, digamos, al final de la vida útil. La vida útil es el tiempo de duración de la máquina, digamos, en pleno funcionamiento, ¿no? Las máquinas son como el ser humano, ¿no? El ser humano llega, digamos, hasta cierta edad, ¿no? Hasta cierta edad, digamos, trabaja, digamos, con todo su potencial, pero luego ya comienza a bajar, ¿no? Comienza a bajar. Ya, si antes trabajaba 8, ¿qué 8? 16 horas, por ejemplo, y ahora ya lo hace con la justa 12 horas. Van pasando los años y ya 8 ya le quedan pesadas. Van pasando los años y ya no llegan ni a 5 horas, ¿no? Y así, después ya llega un momento que ya no hace nada, ¿no? Un tanto así son las máquinas, pues. Bien, dice que utilizando el método uniforme o de línea recta o método lineal, debemos obtener el cargo, o sea, la depreciación, ¿no? El cargo anual por concepto de depreciación y construir un cuadro. Ah, mire ahí, esa es la otra parte. Quiere decir que aquí nos pasamos a un cuadrito. Y construir un cuadro demostrativo del proceso de depreciación de dicho activo. O sea, esto que estamos determinando, 2.500, puede ser para un ejercicio. Pero si hacemos el cuadro, ya ese cuadrito nos va a servir para los 6 años de vida útil, ¿no? Que ya no tenemos que estar haciendo cálculos, sino simplemente tu tabla de cálculos, que lo debes tener ahí archivado junto a los datos del activo, y ya con eso aplica la depreciación. Y entonces, reemplazando datos ahí, factores. ¿Cuáles son los factores? Las variables que hemos utilizado. CO son estos 17.500 menos los 2.500 de valor de salvamento, entre 6, que son los años de vida útil. ¿Y cuánto nos sale eso? 2.500. Ahora, si quisiera determinar ahí qué tasa ha aplicado, muy fácil, digamos, nosotros aquí podemos hacer lo siguiente, ¿no? Podemos dividir 2.500 entre el valor del activo y ya determinamos ahí la tasa correspondiente. Pero entonces, estos 2.500 es la depreciación de un año, no de los 6 años, sino de un año. Para ver la depreciación de los 6 años, donde debemos llegar
a ese saldo de 2.500. O sea, al final tiene que quedar esos 2.500. No tiene que ser cero. El final no va a ser cero. Va a ser esos 2.500. Ahí está el cuadrito. Y tenemos ahí la vida útil de 0 a 6 años. Ahí. El cargo, CD, cargo de depreciación por año, 2.500. Ahí se ha reemplazado ahí por cada uno de los años. 6 veces el valor de 2.500 y ya está. Y luego en DA, en la depreciación acumulada, donde la depreciación del año 1 es los 2.500 y luego para el año siguiente se va sumando y al final llega, digamos, al valor total de los 15.000. ¿Por qué llega a 15.000 y por qué no llega a los 17? ¿Por qué? Porque hay un saldo. Hay un saldo final de 2.500 que lo vemos aquí en la última columna, ¿no? De modo que los 15.000, que es la depreciación acumulada, más los 2.500 es el valor total del activo. Y ahí se expresa todo. Ahora, en esta última columna, ¿no? Ahí está el valor en libros, ¿no? Y cómo, digamos, cada año va disminuyendo ese valor. Al inicio, en el momento de que se compra, en el momento cero, en el año cero, digamos, tenemos ahí los 17.500 que vale el activo, la mezcladora en este caso. Luego, digamos, de aplicar la depreciación, ya no vale 17.500, ya vale solamente 15, ¿no? Y así, el siguiente año va disminuyendo ahí 2.500 y 2.500 y 2.500, hasta que al final del año 6, llegamos a esos 2.500. Y entonces, así, esta es la forma, digamos, cómo se determina. Esta es la forma, digamos así, técnica, adecuada, ampliada, cómo se determina la depreciación. La otra forma es aplicar, pues, directamente una tasa al activo, ¿no? Y ya determinaríamos directamente ahí, ¿no? Pero bien, vamos a ver algunos casos prácticos aquí mediante los videos que tenemos para ustedes también por acá. ¿Qué dicen los colegas sobre este tema, ¿no? Vamos a ver por acá, ¿dónde está esto? Acá está. Uy, uy, uy. Vamos a ver esto. Este primero, sí. Vamos a ver con este primero. Este es el amigo mexicano, con algunos conceptos teóricos bastante interesantes.
Profesor, no se escucha bien el video que está mostrando. Decía, Que no se escucha el video que está mostrando. ¿qué pasó ahí? Vamos a ver. Gracias por la... A ver, vamos a ver. Vamos a volver ahí. Por acá. Digamos, dosificando a través del tiempo. Esto es de que nosotros ¿Me confirma si están escuchando y viendo ahí? Sí, profesor, ahora sí. Pues vamos a repetir. Gracias, muy amable. que es la línea recta, unidades de producción y dígitos anuales. Entonces, acompáñanos a ver este video. Como bien lo comentaba, vamos a ver lo que es la depreciación contable a través de los diferentes métodos que hoy en día existen. Y es importante aquí destacar que dependiendo del país en el que tú estés, puede ser que cambien algunos datos, pero eso de manera general no va a cambiar la esencia en cómo se debe de presentar o cómo se debe de calcular lo que es la depreciación. Así que aunque tú estés en otro país diferente a donde estamos nosotros grabando seguramente te va a servir, ya que lo estamos haciendo en base a las normas internacionales de información financiera. Primeramente vamos a ver lo que es el concepto para que podamos nosotros entender cómo es la depreciación en cada uno de sus diferentes métodos. Primeramente veamos que la depreciación es el método contable por el cual se refleja el deterioro de los bienes a través del tiempo. Esto se ha manejado de manera, digamos, universal, es decir, que cuando nosotros adquirimos un bien, pues obviamente a lo largo del tiempo este tiende a deteriorarse o a perder su valor. Entonces, lo que hace la depreciación es justamente eso, tratar como de ejemplificar en moneda o monetariamente cuánto es lo que se deprecia o cuánto es lo que pierde el valor dicho bien. Sin embargo, dentro de las normas internacionales de información financiera, en el boletín C6, vemos que esto es un poco diferente. Sin embargo, no quiere decir que pierda la esencia. Lo que nos dice es de que también la depreciación se puede entender como el método por el cual se distribuye el costo de un bien a lo largo de su vida útil. Y esto pues suena muy congruente, ya que aquí vamos a ver cómo el precio de lo que nosotros adquirimos lo vamos a ir, digamos, dosificando a través del tiempo. Esto es, de que nosotros tenemos un bien y este bien lo vamos a estar distribuyendo a lo largo de su vida útil para poder ir amortizando lo que es su gasto. Vamos a ver esto ya de manera concreta en las formas en cómo se deprecia un bien. Ahora, ¿cómo es esto de la depreciación? Bueno, la depreciación de manera general es cuando nosotros adquirimos un bien, llámese un equipo de transporte, llámese a lo mejor maquinaria y equipo, llámese equipo de cómputo, llámese lo que tú quieras. En este caso yo estoy poniendo pues un carro para los ejemplos que vamos a utilizar, donde al inicio de su vida útil pues tiene todo el valor del cual nosotros lo adquirimos. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando pasa el tiempo? Bueno, pues a lo largo de este tiempo, según donde tú te encuentres y según cuál sea su vida útil, pues vamos a ver que al final del periodo vamos a tener pues a lo mejor el mismo carro, el mismo equipo, a lo mejor el mismo equipo de oficina, pero ya con un valor deteriorado. Y eso pues obviamente se va a ver incluso físicamente, que incluso ya los mismos escritorios ya están desgastados, los carros pues ya no rinden como antes, etcétera. Puede haber muchas formas de poderlo comprobar, incluso hasta físicamente. Pero esto, pues vamos a verlo ahora sí a través de los diferentes métodos. El primer método que vamos a explicar es el de unidades de producción. Este de unidades de producción no te debe de confundir, ya que normalmente también se conoce como lo que es el método de actividad. Y para esto vamos a utilizar el mismo ejemplo del carro. Ahora bien, este método pues prácticamente se basa en el rendimiento de la unidad de lo que nos puede dar. Esto, por ejemplo, si lo llevamos a maquinaria y equipo,
puede ser que esta maquinaria y equipo solamente tenga una vida útil, digamos, de 100,000 unidades por producir. Es decir, que una vez que se produzcan 100,000 unidades de una maquinaria, su vida útil habrá acabado. En el ejemplo del carro, su vida útil se basaría en los kilómetros que puede recorrer. En este caso, para el caso en concreto que estamos viendo, vamos a ver que, por ejemplo, este carro tiene un valor de 1,000,000 y tiene una vida útil de 200 kilómetros. Es decir, una vez que recorra 200 kilómetros, su vida útil habrá terminado. Esto es a lo que se refiere el método de unidades de producción, que en base a la actividad que tenga la maquinaria, es conforme lo vamos a poder ver depreciado. Entonces, digamos, si el carro se traslada a 10,000 kilómetros el primer año, pues lo vamos a depreciar en base a esos 10,000 kilómetros que ha recorrido. Si fuera una maquinaria y equipo donde su límite son 100,000 unidades para que se cumpla su vida útil y el primer año solamente hizo 10,000, pues bueno, vamos a depreciar esta maquinaria en base a estas 10,000 unidades. ¿Cómo sería esto si lo quisiéramos ver de manera anual? Fíjate muy bien, para que nosotros podamos determinar esto, debemos de dividir el 1,000,000 entre los 200 kilómetros para poder obtener cuánto es lo que nos cuesta por kilómetro, que en este caso pues es 5. Ahora, ¿qué vamos a hacer? El primer año asumimos que el carro recorrió 70,000 kilómetros. Por lo tanto, esos 70,000 lo vamos a multiplicar por 5, justo como lo estamos mostrando aquí. Fíjate cómo los 70,000 lo multiplicamos por 5 y nos va a dar una depreciación en el primer año de 350,000. Y esto es lógico porque aquí estamos utilizando el método de unidades de producción, que para el caso del carro o incluso para un equipo de transporte, pues se determinaría en base al kilometraje. Ahora, imaginemos que en el segundo año este mismo carro o este mismo automóvil o equipo de transporte recorre únicamente 50,000 kilómetros. Por lo tanto, si nosotros multiplicamos los 50,000 por los 5, pues nos daría una depreciación de 250,000. Y así nos vamos a ir hasta que logremos cumplir el total de la vida útil de este automóvil, que en este caso pues son 200 kilómetros. Y así podemos ver que a lo mejor podemos tener una depreciación en 4 años, en 2 años, en 10 años, dependiendo cuánto lo utilicemos para que llegue a su vida útil, que en este caso son 200,000 kilómetros. En caso de que fuera una maquinaria y equipo, se aplicaría, digamos, el mismo concepto, pero para las unidades. Veamos ahora otro método. Este otro método es acerca de la suma de dígitos anuales, que para muchas personas se les puede llegar a complicar, pero ya una vez que lo expliquemos, te vas a dar cuenta que realmente no es tan complejo. Primeramente debemos de entender que este método se basa a que cada año se va a rebajar dependiendo de un método matemático que a través de los años se va a ir depreciando. Vamos a ver el mismo ejemplo con este automóvil. Tiene el mismo valor y aquí vamos a considerar un tiempo de vida útil de 4 años. Y esto es importante porque a partir de estos 4 años es que nosotros vamos a hacer una estimación de años. En este caso vamos a sumar los años 1, 2, 3, 4. Es decir, vamos a sumar 1 más 2 que corresponderían al año 2 más 3 que corresponderían al año 3 y luego al año 4 que corresponderían al año 4. Si hacemos la sumatoria de cada uno de estos dígitos, pues vamos a llegar a el importe de 10. Y tú te preguntarás, pues, ¿para qué nos sirve este 10 en este método de depreciación? Bueno, en la siguiente tabla vamos a ver cómo esto cobra sentido. Veamos cómo en el primer año, de los 4 años, lo vamos a dividir entre 10. Fíjate cómo estos 10 son los que ya determinamos anteriormente. Y lo que vamos a hacer es simplemente dividir 4 entre 10. Nos va a dar aquí una proporción y esa es la que vamos a multiplicar por 1,000,000 para que nos pueda dar la depreciación anual de ese año. Y hacemos lo mismo con el año 2. Vamos a dividir 3 entre 10 y el importe que nos dé lo vamos a multiplicar por esta suma deprecial, que nos va a dar al final un resultado de 300,000. Luego vamos a hacer lo mismo entre 2 entre 10, nos va a dar un resultado y ese resultado lo vamos a multiplicar por 1,000,000, que es la suma deprecial. Y nos va a dar finalmente una depreciación anual de 200,000. Y finalmente hacemos lo mismo en el año 4, de tal modo de que vamos a obtener una depreciación anual de 100,000. Fíjate cómo en ambos casos llegamos a la depreciación anual del valor total de la unidad, que en este caso es de 1,000,000, que es justamente el valor por el cual nosotros lo compramos. Y fíjate cómo aquí ya tenemos dos métodos de depreciación y de los cuales
se tienen diferentes importes de depreciación en cada uno de los años. Vamos a explicar ahora lo que es el método de depreciación en línea recta, que seguramente es el más utilizado, que digamos que es el más famoso de entre todos los métodos. Veamos, por ejemplo, el de línea recta. El de línea recta, a diferencia de los demás, es de que la depreciación se maneja a lo largo del tiempo, siendo igual en los años de vida útil, que es lo que lo hace diferente al método anterior. Y obviamente, pues vamos a utilizar el mismo ejemplo del mismo automóvil con el mismo valor y con el mismo tiempo de vida útil, que son 4 años, el valor de 1 millón. Vamos a ver cómo es esto. Primeramente, vamos a ver que la depreciación anual la debemos iniciar desde 1 millón, que es el valor de la unidad del auto. Esta depreciación, o para calcular esta depreciación, lo vamos a dividir entre 4, que son los años de vida útil que nosotros vamos a tener. De tal modo de que la depreciación anual, en este caso, va a ser de 250,000. Y esto a lo mejor podría quedar ahí. Aquí lo interesante es ver cómo lo vamos a manejar en contabilidad. En contabilidad normalmente, o en algunas de la mayoría de los casos, se manejan depreciaciones de manera mensual. Es decir, nosotros debemos de reconocer el deterioro de las unidades o de nuestros bienes a través de cada uno de los meses. Por lo tanto, ya que debemos reconocerlo a través de los meses, pues vamos a hacer esta depreciación de manera mensual. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Muy sencillo. Simplemente a los 250,000 lo vamos a dividir entre 12. Y esto que nos va a dar va a ser nuestra depreciación mensual. Algo que realmente pues suena muy lógico, ya que debemos de reconocerlo esto en contabilidad de manera mensual. Ahora bien, si esto lo vemos en una tablita, vamos a ver cómo la depreciación anual en cada uno de los años es exactamente la misma. Sin embargo, si lo comparamos, por ejemplo, con los métodos anteriores, te vas a dar cuenta cómo son diferentes los importes anuales. Y esto, pues, dependiendo de cuál es el método que tú quieras utilizar, va a ser la razón en lo que tú quieras, digamos, reconocer esta depreciación. Para algunas fábricas puede que les sea más útil reconocer su depreciación a partir de la actividad que realizan sus maquinarias, que fue el primer método que vimos. Ahora, ¿esto cómo lo debemos de reflejar en contabilidad? En contabilidad debemos de reflejarlo a través de los asientos contables, que esto puede a veces causar mucha inquietud. Vamos a ver esto ahora sí con los asientos contables, y lo primero que debemos hacer es la depreciación que tenemos de 20,833. Lo primero que debemos hacer es reconocer la entrada de nuestro activo. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un cargo a equipo de transporte por 1 millón y pues lo vamos a abonar a bancos, ya que esta fue la manera en cómo nosotros asumimos que se pagó. Hasta aquí lo que estamos haciendo es simplemente reconocer que la empresa ahora tiene un activo que se llama equipo de transporte. ¿Por cuánto? Pues por 1 millón. Y esto lo vamos a ver reflejado en nuestro balance general, en nuestra balanza de comprobación y demás papeles de trabajo. Ahora, aquí lo importante es saber cómo vamos a hacer el reconocimiento de la depreciación mensual. Bueno, aquí es muy sencillo, pero no te confundas con los conceptos de los asientos. Vamos a tener un cargo al gasto de depreciación de equipo de transporte por los 20,833. Esto en el primer mes. Y vamos a abonar a la depreciación acumulada de equipo de transporte por exactamente el mismo importe, 20,833. Y lo vamos a hacer por el segundo mes, por el tercer mes o según la periodicidad en que nosotros queramos reconocer la depreciación. Vamos a explicar esto un poquito más claro. Primeramente, vamos a ver que tenemos el cargo a una cuenta que se llama gasto. ¿Por qué? Porque como bien lo mencionaba, uno de los conceptos de las normas internacionales de información financiera nos mencionan que es la manera en cómo nosotros vamos a reconocer el gasto-costo a través del tiempo. Por lo tanto, si nosotros vamos a depreciar un activo a lo largo de 4 años, pues a lo largo de 4 años nosotros vamos a reflejar este gasto. Por lo tanto, debemos reconocer mes a mes que de ese 1 millón nos vamos a gastar 20,833 pesos con 33 centavos. ¿Por qué? Porque es monetariamente lo que el activo, que en este caso es el carro, se está gastando por el uso. Porque no es lo mismo que a lo mejor tú compres un carro en un año y después de 3 meses lo quieras vender al mismo precio. Eso es muy difícil que se dé en la realidad.
En la práctica eso definitivamente no ocurre. Incluso en muchos lugares se maneja que una vez que tú sacas el carro, la maquinaria o el bien que tú estás utilizando, en ese momento pierde determinado valor en el mercado. Entonces, esto es solamente un mero referente, pero para que lo entiendas de manera más clara, este gasto... Bueno. En esta presentación de los recintos contables hizo referencia al colega, sí que haya considerado, digamos, cuentas, porque en México tendrá sus cuentas y todo eso, por eso es que está utilizando terminología general, ¿no? Habló, digamos, del reconocimiento, ¿no? O sea, el activo, para que entre al patrimonio de la empresa, tiene que ser reconocido, medido y recién registrado. Recuerden esas palabritas: reconocido, medido y recién registrado. Y por eso aparece ese cargo de 1 millón contra el millón. Y es como si estuviéramos haciendo cargo aquí a una cuenta como la 33 contra, digamos, una cuenta 10, que en nuestro caso nosotros primero hacemos una provisión, 33-40 contra 46, luego, digamos, 46 contra 10, y todo eso ya es propio, digamos, del país, ¿no? Pero lo importante es acá que primero hay que reconocer. Entonces, ¿cuándo reconocemos ahí un activo? Primero, porque tenemos el documento donde dice que la empresa donde estamos haciendo la contabilidad es propietaria, adquirido ese activo, le corresponde, es de su propiedad. En segundo lugar, porque es factible, digamos, de cuantificarlo. Hay números ahí. Ese número, como ya dijo una alumna, es el valor de compra. Y ese valor de compra está ahí en la factura. Aunque no diga valor de compra, porque generalmente dice subtotal. Ese subtotal, que es igual al valor de compra, está ahí indicado. Igualmente ocurre para la depreciación. Naturalmente estamos hablando aquí, cuando hablan de la cuenta de gasto, la cuenta 68 y la cuenta 39 ahí en el abono. Pero además tenemos que indicar lo siguiente: para hacer ese registro de la depreciación, en realidad se está reconociendo, ¿no? Primero se está reconociendo que hay un desgaste del activo fijo por esa cantidad. Ese en primer lugar. En segundo lugar, se ha medido, o sea, se ha calculado la depreciación. Se ha aplicado, digamos, la tasa correspondiente al millón y se ha obtenido la depreciación anual. Y a dicha depreciación anual se le ha dividido entre 12 por los 12 meses del año y ahí está representada la depreciación correspondiente, ¿no? Pero y así vamos a tener pues de diferentes casos de la depreciación, ¿eh? de maquinaria, equipos, unidades de transporte o lo que fuere. Ya siendo la hora, lo vamos dejando ahí, a no ser que haya una pregunta, un comentario de parte de ustedes. Adelante. Bueno, parece que ahora no quieren hablar. Si les acepta, es su derecho a no hablar. Es su derecho a no hablar. Bien, entonces, dado que ustedes no quieren hablar y yo también ya está terminando la hora y tengo con otro grupo que de repente sí quieren hablar. Bueno, lo dejamos ahí. Gracias, buen día, hasta luego.